Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta mañana. Y nuestro estudio de esta mañana va a estar basado en lo que nosotros miramos ahí en la pantalla. Nosotros estamos siendo parte de un reavivamiento de nuestros pilares de nuestra fe. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Adventismo Histórico. Y muchos de los que hemos transitado por este caminar no sabemos de dónde venimos y no sabemos para dónde vamos. Cuando estuvimos en el campestre allá en la ciudad de Oklahoma, pues miramos diferentes hermanos de diferentes partes de los Estados Unidos. Llegaron de Texas, de Chicago, de Kansas, de Nueva York, de Atlanta, de Indiana, de Mississippi, de Puerto Rico, de la Florida. Habían de diferentes partes. Pero cuando un servidor estaba presentando la exposición de la palabra acerca de los 7 pilares, yo miraba a muchos hermanos que tomaban fotos a los slides que estábamos presentando. Y muchos hermanos se quedaban así como sorprendidos de que, ¿y esto de dónde viene? ¿Para dónde va? Entonces veníamos manejando con mi hermano Fabi, su esposa y su cuñada. Y veníamos platicando acerca de los pilares de nuestra fe. Y fue ahí en ese camino que el Señor nos puso en el corazón a hacer una serie que se va a llamar Los Pilares de Nuestra Fe. Van a ser temas donde nosotros vamos a descubrir y vamos a regresar a nuestro pasado para poder comprender qué son nuestros pilares. Pero de antemano debemos de saber que todos estos pilares tienen solamente un cometido, una misión. Y esos pilares son que nos van a llevar a la misma presencia de Dios. Ahí es a donde nos van a llevar. Y estos pilares, al llevarnos a la presencia de Dios, quiere decir que ese conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo tiene que hacer su labor de transformar el carácter humano a transformarlo a imagen y semejanza de Dios. Porque si solamente adquirimos conocimiento, no va a cumplir su cometido. Y el cometido de los pilares es contestarnos esa pregunta de Apocalipsis 6 y el versículo 17, donde dice, ¿y quién podrá estar en pie? Ese es el único motivo por el cual el Señor nos está dando estos pilares. Por eso, debemos de saber nosotros que esto es de suma importancia, porque es de vida o muerte. Y conforme vayamos avanzando, quiera Dios que vaya tocando y nos vaya reafirmando en la fe que siempre ha existido desde la creación del mundo. No es algo nuevo, siempre ha estado ahí. Solo que, como el libro de Daniel, estaba sellado hasta cierto tiempo, para que los que vivimos en el tiempo del fin fueran revelados. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y empezar nuestro estudio de esta mañana. Amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Ahora, Señor, estoy delante de ti así como lo estaba el sacerdote. Y vuelvo a hacer la misma pregunta que hizo él, Señor. Ay de mí, porque soy hombre pecador y estoy delante de la presencia de un ser santo.
Y espero oír tu voz, Señor, que le diga al ángel que le ponga un carbón encendido a mis labios para que pueda hablar tu palabra. Y que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra escrita. Te ruego y te suplico por el Espíritu Santo para que venga, Señor, y sea Él quien nos haga entender las preciosas verdades que están reveladas aquí. Que Él sea nuestro colirio para que se abran nuestros ojos. Y que Él, Señor, sea quien ponga tu manto de justicia sobre nosotros para comprender tu carácter. Ruego y te suplico, Señor, por nuestros hermanos que se están congregando alrededor del mundo y algunos que están mirando detrás de esta pantalla. Que tú seas con ellos, Señor, y sobre todo, que nos hables tanto como iglesia como en forma personal. Y que al final, Señor, tu nombre sea engrandecido y enaltecido. Porque te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Primero quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, un capítulo muy bien conocido por nosotros. En Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Éxodo 25, 8 nos dice la palabra de Dios. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La primera pregunta es, ¿cuántos santuarios existen en la palabra de Dios? La Biblia nos va a mencionar que existen solamente 3 santuarios. Número 1, el que acabamos de leer, el de Éxodo 25, 8. Y cuando nosotros nos movemos al libro de Éxodo, en el capítulo 31, vamos a mirar nosotros lo que Dios dice en la Biblia de estudio acerca de este santuario. Éxodo capítulo 31 y el versículo 13, la Biblia nos dice: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Los que tienen la Biblia de estudio, en la parte de abajo, ustedes van a mirar que dice el sábado guardado durante la construcción. ¿Ya lo encontraron? Ahora noten lo que dice la pluma inspirada. Dios ordenó que se construyera un tabernáculo. ¿Quién es el que dio la orden? Dios. Donde pudieran adorarle los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Se dieron órdenes del cielo para que ese tabernáculo fuera construido sin demora. Debido a lo sagrado de la obra y la necesidad de premura, algunos arguían que la obra del tabernáculo debía seguir adelante en el sábado. Pero noten lo que sigue diciendo. A fin, dice, así como en los otros días de la semana. Cristo oyó esas insinuaciones los otros días. Cristo oyó esas insinuaciones y vio que el pueblo estaba en gran peligro de quedar entrampado al concluir que estaría justificado si trabajaba en sábado, a fin
de que el tabernáculo pudiera completarse tan rápidamente como fuera posible. Recibieron la orden: en verdad guardaréis mis días de reposo. Aunque la obra del tabernáculo debía ser llevada adelante en forma expeditiva, el sábado no debía ser empleado como un día de trabajo. Aún la obra en la casa del Señor debía dar paso a la observancia sagrada del día de descanso del Señor. Hasta ese punto es celoso Dios en honrar el monumento recordativo de la creación. Dos puntos bien claros. Número uno, Dios ordenó la construcción de ese santuario, conforme a todo lo que se le dijo. Y aún en el sábado deberían de ser guardadas todas las ordenanzas con respecto al día de reposo. Ahora, cuando nosotros nos movemos a el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, vamos a leer nosotros en el versículo 11, Primera de Crónicas 11, 28. Aquí nos va a mencionar el segundo santuario o el segundo tabernáculo. El primero fue el de Moisés, que Dios le dio la orden que lo construyera. Ahora en el versículo 11 de Primera de Crónicas 28 dice: entonces David dio a Salomón, su hijo, el diseño del pórtico, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y del lugar del propiciatorio. Asimismo, el diseño de todas las cosas que tenía por el Espíritu para los atrios de la casa de Jehová y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las cosas santificadas. Ahora, vamos a mirar que ahí en la Biblia de estudio, en la parte de abajo, dice: un ángel guió a David mientras escribía. ¿Ya lo encontraron? Ahora noten lo que dice. Por medio de su ángel, el Señor instruyó a David y le dio un modelo de la casa que Salomón debía edificar para él. Se ordenó a un ángel que estuviera cerca de David mientras éste, para beneficio de Salomón, redactaba importantes instrucciones acerca de las disposiciones de la casa. El corazón de David estaba en la obra. ¿Quién dirigió los diseños, los planos para ese tabernáculo? Fue Dios, a través de un ángel. Ahí mismo vamos a mirar quién fue el que hizo la maqueta. Nosotros aquí tenemos a una arquitecta que hace planos. Pero noten el arquitecto de los arquitectos. Ahí dice: el carpintero de Nazaret era el arquitecto celestial. Cristo era el fundamento de la organización judía. Planificó las disposiciones del primer tabernáculo terrenal. ¿Quién hizo entonces el plano del primer tabernáculo? Cristo. Ahora sigue diciendo: dio cada una de las especificaciones acerca de la edificación del templo de Salomón. ¿Quién dio ahora este nuevo plano? Cristo también. El que trabajó como carpintero en la aldea de Nazaret fue el arquitecto celestial que diseñó el plan de la casa donde debía ser honrado su nombre. Las cosas del cielo y de la tierra están más directamente bajo la supervisión de Cristo de lo que muchos piensan. Entonces ya miramos a un arquitecto que diseñó dos planos: para el santuario de Moisés y para el santuario de Salomón.
El otro santuario lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, que es de donde emana el primero y el segundo. En Hebreos capítulo 8 y el versículo 1 y el versículo 2 nos va a mencionar el original. Y noten lo que dice. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego viene el versículo 2, que nos dice: ministro del santuario. Y luego viene una frase. Y la frase dice: y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Hay un verdadero, ¿y ese en dónde está? En el cielo. Ahora, la Biblia no nos dice más acerca de este tabernáculo, como por ejemplo, la Biblia nos dice: ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó. Esa pregunta no la sabemos contestar, porque no sabemos en qué momento Dios lo levantó. También no sabemos qué va a ocurrir con este templo, porque la Biblia también nos dice en Apocalipsis que cuando Juan miró la santa ciudad, dice que no miró más templo en ella. No sabemos exactamente qué ocurrirá con este templo. Sin embargo, una cosa sí sabemos, es que hay uno en el cielo. También que sabemos que en algún momento Dios lo levantó, porque Él dice aquí: del verdadero tabernáculo que el Señor levantó. También sabemos que en ese tabernáculo hay alguien que está ministrando. Y la Biblia nos dice que es el sumo sacerdote, ministro del verdadero tabernáculo. Entonces ya miramos nosotros los 3 tabernáculos que menciona la Biblia. Solamente hay 3. No hay más. Ahora, durante el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de Salomón, que después fue reconstruido, hay diferentes etapas a lo largo de la historia. Pero la Biblia solamente menciona 3: Moisés, Salomón y el verdadero. Y dentro de todo eso, diferentes etapas en los que fueron reconstruidos. En este tabernáculo nosotros vamos a encontrar 7 pilares. No son 6, no son 4, no son 8, son 7. El primero de ellos es la purificación del santuario. Y ese pilar está basado en Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Por eso cuando nosotros miramos, se nos enseña que el santuario fue la clave que reveló una cadena de preciosas verdades. Y esa cadena empieza con la purificación del santuario. El segundo pilar nosotros lo encontramos basados en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, que es los mensajes de los 3 ángeles. Mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. El tercer pilar nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12, donde la Biblia nos dice que ahí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El cuarto pilar lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19, donde la Biblia nos relata que Juan miró el templo de Dios en el cielo, y que ahí en ese templo, que es nuestro cuarto pilar, se encuentra el quinto pilar, porque él miró el arca de Dios. Y ese pilar nos lleva al pilar número 6, que es el día de reposo o el santo sábado.
que está dentro de la ley de Dios. Y por último, nuestro último pilar es la no inmortalidad del alma, basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Una nos lleva a otro pilar. Es una cadena de preciosas verdades. Pero nosotros estamos mirando que estos pilares, que son 7, están en relación a un departamento. ¿Cuál departamento es? Es el departamento del lugar santísimo. Eso quiere decir que para que usted conozca estos pilares, ¿dónde tiene que estar el adorador? En el lugar santísimo. Ahora, si nosotros como adoradores estamos en el lugar santísimo, ¿quién está ahí en ese lugar? Cristo, el sumo sacerdote. Y en este lugar se presentaba la presencia de Dios en medio de los dos querubines. Y eso quiere decir que los adoradores que están en el lugar santísimo se tienen que estar limpiando y purificando. Por eso es que Dios nos ha dejado estas preciosísimas verdades para la purificación de sus hijos de Dios. Por eso la Biblia nos dice que serán limpiados y emblanquecidos. Ahora, como este es nuestro primer tema, cada vez que hablamos de la purificación del santuario, empezamos muchas veces a hablar de un versículo que es Daniel 8:14. Y empezamos con Daniel 8:14 y empezamos con los 3 decretos en la época de los medopersas y llegamos hasta el tercer decreto, donde fue el de Artajerjes. Y empezamos a desarrollar, o muchas veces empezamos a hablar de la purificación del santuario en el día de la expiación. Pero yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos todo lo que se hacía en ese día de la expiación? ¿Saben cuál era el ritual que se hacía en ese día? Porque si vamos a hablar de la purificación del santuario, tenemos que transportarnos, aunque sea por un momento, y vamos a hacernos israelitas, y vamos a imaginarnos que nosotros estamos ahí alrededor de ese templo para celebrar la purificación del santuario. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: la purificación del santuario, ¿cuándo comenzaba? ¿Desde cuándo comenzaba los preparativos para la purificación del santuario? Vamos a mirarlo en la palabra de Dios. Y vamos a ir nosotros al libro de Levíticos, capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Y en el versículo 23 y 24. Y Jehová habló a Moisés diciendo: quiero que se imaginen de que ustedes son los que están aquí en este versículo, que yo soy el que está aquí en este versículo, que yo estoy alrededor del campamento. Y entonces Dios ahora nos habla a nosotros y nos dice: habla a los hijos de la iglesia adventismo histórico, háblales a ellos y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta fiesta, ¿cuál era el propósito? El propósito de esta fiesta era preparar al pueblo a un gran evento que se va a realizar
9 días después, en el 10º día del 7º mes. Por eso nosotros miramos a los sacerdotes que en ese día, el primer día, tocaban las trompetas. Y dice aquí, en el primer día del 7º mes se tocaban las trompetas para llamar la atención del pueblo al día de la expiación. Eso quiere decir que desde cuándo tendría yo que estarme preparando para ese día. De días antes. Y luego sigue diciendo, para llamar la atención del pueblo al día de la expiación que se celebraría 10 días más tarde. Los 9 días que transcurrían entre las dos fechas eran días de escudriñamiento del corazón, de preparación para el día de la expiación, el día del juicio que sellaría el destino de cada alma. Es decir, que desde cuándo empezaba la preparación, desde 10 días antes. Cuando ellos escuchaban la trompeta, sabían, viene el día de la expiación. Preparemos nuestros corazones, reconciliémonos, escudriñemos qué es lo que hay adentro. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Los judíos creían que en ese día se sella quién ha de vivir y quién ha de morir, de acuerdo a la enciclopedia. Ahora, ya tenemos el primer día del 7º mes. Tocaban las trompetas. Pero noten lo que ahora sigue. El orden del servicio en el día de la expiación. Y dice aquí, separación de 7 días con anterioridad. Miren lo que ocurría. Era mucho el trabajo de preparación para el sumo sacerdote, para ese día extraordinario. Así como el primer sumo sacerdote, Aarón, se separó durante esos 7 días de inauguración, de acuerdo a Levíticos 8:33, así también el sumo sacerdote dejaba su casa y su familia por 7 días antes del advenimiento del día de expiación y se retiraba a su cuarto en el templo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote ahora? Se apartaba de su casa, de su familia y se iba a un lugar aparte. ¿Para qué es que él se iba a un lugar aparte? Porque él sabía que iba a hacer algo. Era el día que iba a tener el privilegio de estar en la misma presencia de Dios. Imagínense que a nosotros nos diga Dios en este tiempo, Iglesia Adventismo Histórico, prepárense el primer día del 7º mes, porque el 10º día del 7º mes va a entrar o nosotros vamos a ir a la presencia de Dios. Un Dios santo, justo, misericordioso, que es luz inaccesible, en el cual no hay sombra de mudanza ni de variación, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y vamos a estar en esta presencia. ¿Qué haríamos nosotros? Prepararnos, porque este es fuego consumidor, y si no estamos delante de Él como Él lo requiere, esa santidad nos extermina a nosotros. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Dice aquí, ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía mirar ese lugar? Por eso es que él se apartaba para estar en completa santidad.
Y sigue diciendo, solo una vez al año. ¿Cuántas veces? Y después de la preparación más solemne y cuidadosa, podía entrar allí el sumo sacerdote. Temblando entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso, con el corazón elevado en ferviente oración por bendición divina. Eso lo encontramos en Cristo en su santuario, página 33. Ahora, empezamos con el día de la trompeta. Tocaban las trompetas, preparación para el anuncio del día de la expiación. Después el sumo sacerdote se apartaba por una semana, por 7 días. Se separaba de su casa, de su familia, para consagrarse. ¿Qué más hacía? En la víspera del día de la expiación. Ya estamos cada vez más cerca al día 10º del 7º mes. Y dice ahí, el día de la expiación se acercaba. Ya estamos cerca del día de la expiación. Y la tensión era grande para Israel. Todos los ojos se tornaban hacia el sumo sacerdote, quien en el día más sagrado del año entraría en el lugar más santo del santuario, el lugar santísimo, para hacer expiación por Israel. Y luego noten lo que ocurre con el sumo sacerdote. En la mañana, antes del día de la expiación, el sumo sacerdote se paraba en la puerta. Allí, vacas, machos cabríos, ovejas, se las presentaban al sumo sacerdote, y él las examinaba intensamente mientras meditaba en los preceptos acerca del sacrificio y otras partes del servicio. Esto está ocurriendo un día antes del día de la expiación. Se para, le presentan los otros sacerdotes los animales que él va a ofrecer en ese día. Y luego los examina detalladamente los animales. Posteriormente, al estarlo examinando, está meditando en cada ritual que él va a hacer. ¿Qué pasa si se equivoca? Muere. No puede haber equivocación. Tiene que ser estrictamente dirigido como Dios lo ordenó a través de Moisés. Se tiene que cumplir al pie de la letra. Por eso es un día tan solemne. Y luego empieza ahora el día de la expiación. Ya llegamos ahora al 10º día del 7º mes. Ya estamos en el día. ¿Ya cuántos días tuvimos para prepararnos? Ahora ya llegamos al día. A la primera luz del día, en la mañanita, al rayar el alba, él se quitaba sus ropas personales, se lavaba y vestía las vestimentas áureas. ¿Saben cuáles son las vestimentas áureas? Esta vestimenta. Esta. Esas son las vestimentas áureas. Y luego noten lo que va a hacer. Y se vestía las vestimentas áureas, así, ataviado, dirigía los servicios regulares de la mañana. ¿Cuáles eran los servicios regulares que se ofrecían en el santuario? Mataba un cordero, en este caso un carnero. Por eso la Biblia nos dice en Levíticos 16 que el sacerdote se presentaba con un becerro y un carnero.
el carnero era para el sacrificio matutino. Luego sigue diciendo, dirigía los servicios regulares de la mañana. Terminando este servicio, noten lo que hacía. Se quitaba las vestiduras áureas y se volvía a lavar para colocarse la túnica santa de lino. Ahora, ¿qué hacía? Se quitaba esta vestimenta y se ponía, se lavaba, y ahora se ponía la vestimenta de lino fino. ¿Después de qué? Después del sacrificio de todos los días. El sacrificio, como dice aquí, servicios regulares de la mañana. En la mañana habían dos servicios regulares. ¿Cuál era el primero? El primero era que ofrecía incienso, acompañado de un sacrificio matutino. Esos eran los servicios regulares todos los días del año. Ahorita lo vamos a mirar. Se lavaba para colocarse la túnica santa de lino a fin de oficiar en los servicios del día de la expiación. Levíticos 16 y el versículo 4. Ahí nos los dice. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua y luego se vestirá con ellas. ¿Se dan cuenta? Se lava y luego se pone la vestidura de lino fino. Una vez que ocurría, aquí nosotros miramos lo primero que se hacía, el servicio regular. Con esta vestimenta, la vestimenta áurea. Dice, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Durante la administración de la sangre del becerro y del macho cabrío en el lugar santísimo, viene una frase ahí bien importante. Mientras él ofrecía, el sumo sacerdote, el servicio normal de todos los días, cuando él entraba a ofrecer el incienso, algo más hacía él. ¿Qué hacía en ese día? En ese día, el velo que lo separaba del lugar santo estaba corrido. Ponía el incienso y ese incienso humeaba. Ese incienso era lo único que iba a hacer en ese momento la separación o la división entre un Dios santo y el sumo sacerdote. Eso era lo que velaba la presencia de un Dios santo. Sigue diciendo, de esta manera, cualquier persona que estuviese en el lugar santo podría ver lo que ocurría en el lugar santísimo. Pero esta era prerrogativa exclusiva del sumo sacerdote, porque era el único que podía comparecer ante la misma presencia de Dios. La prohibición aquí presentada se aplica a los versículos 12 y 16 de Levítico 16, que tratan de la administración del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Seguimos repasando. Primer día del séptimo mes, ¿qué ocurría? Tocaban las trompetas. Después, ¿qué ocurría?
Una semana estaba el sumo sacerdote apartado, separado, para meditar en los sacrificios, meditar en el orden, escudriñar su corazón, ponerse a cuentas con Dios y estar limpio para estar en la presencia de Dios. Un día antes del 10º día del 7º mes, ¿qué hacía el sumo sacerdote? No. Se salía y revisaba todos los animales que estuvieran perfectos. Y al estar revisando todos los animales, él meditaba en los sacrificios que se iban a ofrecer ese día. Ahora llegaba el 10º día del 7º mes, el día de la expiación. Todas las miradas estaban ¿sobre quién? Sobre el sumo sacerdote. Es por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 14, versículo 4 y 5, que hay un grupo que está mirando todos los movimientos del sumo sacerdote. Toda la mirada está puesta en el sumo sacerdote, porque él va a hacer una obra especial, importante, que es de vida o muerte, porque en ese día se va a sellar el destino de cada alma. A las primeras luz de ese día, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Se quitaba su ropa normal, se ponía las vestiduras áureas y ofrecía el incienso y el sacrificio de la mañana. Ahora, dice Cristo en su santuario, página 33 y 34. El ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y vespertino. En el holocausto matutino se ofrecía un carnero. Por eso cuando leemos Levítico capítulo 16 y el versículo 3 nos dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El carnero para el holocausto es para el sacrificio matutino que se realizaba en la mañana. Ahora, después de que ya se ofrecía el incienso y se ofrecía el sacrificio matutino del carnero, noten lo que ocurre. Aarón no debía degollar el becerro en ese momento, sino que debía presentárselo al Señor en la puerta del tabernáculo. ¿Qué miran ustedes ahora en la pantalla? Aquí está el sumo sacerdote, pero ¿cómo está vestido? Está vestido de lino. ¿Y qué está haciendo con el becerro? Se lo está presentando. ¿Qué ya ocurrió primeramente? Ya lo revisó. Ya ocurrió también el sacrificio matutino. Ahora está dedicando al becerro. Y luego dice: debía presentárselo al Señor en la puerta del tabernáculo para que Dios lo aceptase. Dejaba el becerro junto al altar del holocausto, listo para ser ofrecido. Cuando llegase el momento, el becerro debía ser ofrecido por Aarón y su familia.
Eso nos lo dice Levíticos capítulo 16 y el versículo 6 dice: y Aarón ofrecerá el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Sigue diciendo: el becerro debía ser ofrecido por Aarón y su familia. Solo él debía oficiar en esta ocasión solemne y debía estar libre de toda mancha de pecado a fin de simbolizar debidamente a Cristo en su papel de mediador. ¿Cómo tenía que estar el sumo sacerdote en la presencia de un Dios santo? Libre de toda mancha de pecado. ¿Qué hacía ahora enseguida Aarón? El sacrificio del becerro. Este becerro ya había sido presentado al Señor. Ahora se le acercaba para que fuese sacrificado. ¿Para quién iba a ser sacrificado? Para él y su familia. Antes de que Aarón pudiese estar preparado para hacer expiación por otros, debía hacer expiación por sí mismo. Qué tremenda lección, hermanos. Porque antes de que nosotros podamos dar el mensaje a otros, primero lo tengo que vivir yo, practicar yo, para que entonces tenga validez. ¿Qué más ocurría? Dice aquí: se había degollado el becerro y su sangre había sido guardada por uno de los sacerdotes en una vasija. ¿Qué se hacía con esa sangre del becerro? Aquí está el sumo sacerdote degollando al becerro. Aquí está la vasija, está el otro sacerdote recogiendo la sangre del becerro, y sigue diciendo la cita: antes de entrar en el santuario con esa sangre, Aarón tomaba brasas del altar del holocausto y llenaba su incensario. Tomaba también 2 puñados de incienso para colocarlos sobre las brasas una vez que entrara en el lugar santísimo. ¿Qué hacía entonces Aarón? Degollaba el becerro, estaba un sacerdote enfrente de él con una vasija, recogía la sangre, el sacerdote guardaba esa sangre, y ahora ¿qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba brasas, ¿de dónde? Del altar del holocausto. ¿Y qué más tomaba? Y tomaba también 2 puñados de incienso. ¿Y a dónde iba ahora? Y ahora iba al lugar santísimo. Esa es la primera entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Antes todavía no había entrado. Y ahora entraba al lugar santísimo. Ofrecía el incienso, ponía las brasas y subía ahora el incienso en el lugar santísimo. Después de eso, ahí nosotros miramos el incienso, y aquí va el sumo sacerdote en su primera entrada al lugar santísimo. Ahí está ahora dentro del lugar santísimo. Coloca el incensario, pone las brasas sobre el incensario y coloca el incienso sobre el incensario. Sube el humo, pero ahora en el lugar santísimo está ahí. Ahí es donde ya está empezando ahora la administración en el lugar santísimo. Está ofreciendo el incienso. Ahora
dejando el incensario en el lugar santísimo, Aarón volvía al atrio a buscar la sangre del becerro. Con el esparcimiento de su sangre, primero sobre el propiciatorio, luego 7 veces delante del mismo, concluía su ministración en el lugar santísimo. Así había hecho expiación por sí y por su casa. Libre de pecado, entonces llegaba a ser un representante idóneo de Cristo, aquel que no tiene pecado, y así podía mediar en favor de otros. ¿Cómo estaba ahora ya el sumo sacerdote? Libre de pecado. ¿Qué hacía ahora el sumo sacerdote? Ya dejó el incensario ahí. La sangre del becerro era depositada 7 veces, una vez sobre el lado este y después esparcida 7 veces, por él y por su casa. Ahora salía, y cuando él salía, ¿a quién le llegaba su turno? A los 2 machos cabríos. Aarón debía tomar los 2 machos cabríos y presentárselos al Señor en la puerta del tabernáculo, donde permanecían mientras se echaban suertes sobre ellos. Según el Talmud, los machos cabríos debían ser tan parecidos entre sí como fuese posible conseguirlos. Tenían que ser muy parecidos. Entre más idénticos los encontraran, mejor. Y los ofrecía. Se hacía ahora el siguiente paso, ya los ofrecieron. Esto se hacía, ¿cómo se echaban suertes? Esto se hacía poniendo 2 objetos con inscripciones en una urna u otro receptáculo y luego se los sacaba. De esa manera la selección quedaba en manos de Dios. En tiempos remotos se usaban pedazos de madera con inscripciones que marcaban uno para el Señor y otro para Azazel. Posteriormente se hicieron de materiales más nobles, aún de oro. Ahí está la urna, y adentro de esa urna habían 2 tablillas. Estas tablillas, una decía para el Señor y la otra tablilla decía para Azazel. Se colocaban sobre las frentes de los machos cabríos. Y luego se descubría la parte de arriba, y al macho que le tocaba para el Señor era el que iba a ser sacrificado. Y el macho que decía para Azazel era apartado. Por eso dice aquí, para evitar la confusión, luego de haberse echado suerte, se colocaba un cordón escarlata en los cuernos del macho cabrío para Azazel y un cordón en el cuello del macho cabrío para el Señor. Así era posible distinguir claramente entre los 2. Porque como eran tan parecidos, para el Señor lo ponían sobre el cuello
y para hacerlo ponían sobre los cuernos. Ahora, luego de haber concluido el servicio del becerro, Aarón traía el macho cabrío de Jehová, que era para expiación por el pecado del pueblo. Ya el sumo sacerdote sabe cuál es. Y lo degollaba. Entonces llevaba su sangre dentro del lugar santísimo y la rociaba así como había rociado la sangre del becerro. Una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante del mismo. Esta era ahora la segunda vez que él entraba, ¿a dónde? En el lugar santísimo. Pero ahora entraba con la sangre del macho cabrío para el Señor, para Jehová, que iba a ser para la expiación del pueblo. Rociaba la sangre del macho cabrío en los mismos lugares donde se había rociado la sangre del becerro. Volvía a hacer exactamente lo mismo que como hizo con el becerro. La sangre del macho cabrío de Jehová simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo asimismo expiación por el recinto. También el santuario quedaba libre de pecado. Luego de haber purificado el lugar santísimo de reunión, es decir, el lugar santo, entonces debía salir al altar del holocausto. Allí debía tomar de la sangre del becerro y del macho cabrío, y con ella debía purificar el altar de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Se mezclaba la sangre del becerro con la del macho cabrío en una misma vasija. En esta segunda entrada llevaba la sangre del macho cabrío. Hacía lo mismo que hizo con la del becerro. La depositaba sobre el lado oeste, la rociaba 7 veces y había hecho expiación por el pueblo. Ahora, dice aquí, tenía que purificar también el tabernáculo de la reunión, pero también debía de purificar el altar de incienso. Vamos a leerlo, Levítico capítulo 16. Y la Biblia nos dice: en el versículo 16, y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos, en medio de sus inmundicias. Y luego nos dice en el versículo 20: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación, ¿y qué más dice ahí? Y el altar del incienso, hará llegar el macho cabrío vivo. Entonces, entraba en el lugar santísimo, rociaba la sangre del macho cabrío 7 veces y una vez sobre el propiciatorio. Cuando él venía saliendo, pasaba al altar de incienso para purificarlo también. Y una vez que purificaba el altar de incienso, ahora se iba a ir a purificar el altar del holocausto en el atrio. Vamos a leerlo.
Del altar del incienso se dice que Aarón debía hacer expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. ¿Cuántas veces se tenía que purificar el altar del incienso? Una vez al año. ¿En qué día se hacía esa purificación? En el día de la expiación. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30 y el versículo 10. Podemos comprender fácilmente la razón por la cual era necesario purificar los dos altares del santuario terrenal, puesto que la sangre de los holocaustos y de las ofrendas por el pecado había sido rociada sobre ellos. Diariamente sobre el altar del incienso y el altar del holocausto se colocaba la sangre de los pecadores. Por eso tenían que ser purificados. Ahora salía el sumo sacerdote y noten lo que dice. De acuerdo a la Biblia, se mezclaba, ya cuando está en el atrio, de acuerdo a la Biblia, se mezclaba la sangre del becerro con la del macho cabrío en una vasija. Se dice lo siguiente: saldrá al altar que está delante de Jehová y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué había purificado? El altar del holocausto, de los sacrificios. Mezclaba la sangre del becerro y del macho cabrío. Por eso nos dice Hebreos 9:23. El templo terrenal es imitación del templo celestial. De esto habla Daniel al decir que al fin de los 2300 días el santuario será purificado. Viene una pregunta ahí, ¿pero necesita ser purificado el santuario celestial? ¿Ha ocurrido en el cielo alguna contaminación que haga necesaria tal purificación? Pablo responde: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál santuario tiene que ser purificado? El santuario celestial. Vamos a hacer un repaso. ¿Desde cuándo comenzaba la preparación para el día de la expiación? Desde el primer día del 7º mes. Posteriormente, ¿qué hacían los sacerdotes? Tocaban las trompetas el primer día, anunciando que viene el día de la expiación. Inmediatamente, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Se apartaba una semana, 7 días. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Escudriñaba su corazón, meditaba en los rituales, se reconciliaba con Dios, examinaba y meditaba en cada punto que él iba a ejercer en ese día. Se apartaba de su casa, de su familia. Posteriormente, un día antes del día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Revisaba todos los animales, que fueran perfectos, que no tuvieran errores. Meditaba en cada ofrenda que él iba a hacer, en cada sacrificio que él iba a hacer. Al rayar el alba del 10º día del 7º mes, en el día de expiación, ¿qué era lo primero que hacía el sumo sacerdote? Se quitaba sus ropas normales, se lavaba y se ponía las ropas áureas para ofrecer
los sacrificios diarios matutinos en el santuario. Entraba al lugar santo, ofrecía el incienso, salía del atrio, ofrecía el sacrificio matutino, sacrificando al carnero. Después de ese sacrificio, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Se quitaba las ropas áureas, se lavaba y se ponía las ropas de lino fino. Inmediatamente, ¿qué hacía? Dedicaba al becerro, lo degollaba, recogían su sangre, esperaba un momento y ahora se dirigía al lugar santísimo. Ya había tomado brasas del altar del holocausto, ya había tomado 2 puños de incienso y ahora entraba por primera vez en el lugar santísimo para ofrecer el incienso agradable a Dios. Una vez así, salía al atrio. Ya en el atrio había 2 animalitos que los estaban esperando. ¿Quiénes eran? Los 2 machos cabríos. Echaban suerte poniéndoles las tablas sobre la frente. Uno era para Azazel y el otro era para el Señor. El que era para el Señor colocaba las manos sobre él y lo dedicaba al Señor. Lo degollaba, tomaba la sangre y volvía a regresar ahora al lugar santísimo. Esta era su tercera entrada en el lugar santísimo. La primera fue cuando llevó el incienso. La segunda fue cuando llevó la sangre del becerro. Y ahora esta tercera vez es para llevar la sangre del macho cabrío. Hacía el mismo proceso. Tiraba la sangre, la rociaba sobre el propiciatorio y luego la rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. Salía ahora y hacía expiación por el altar del incienso. Ya hizo expiación por el lugar santísimo, por el pueblo. Ahora hace expiación por el altar de incienso. Una vez que hace esa limpieza del altar de incienso, sale al atrio. Y una vez que sale al atrio, hacen una combinación de sangre entre el becerro y el macho cabrío. Con esa sangre hacen el mismo procedimiento que en el lugar santísimo. La rocea sobre los cuernos y la rocea 7 veces. ¿Qué ha purificado ahora? El altar de sacrificios o de holocausto. Y así es como purificaba el santuario, el pueblo, el altar de incienso y el altar del holocausto. Ahora, dice aquí, la sangre del macho cabrío de Jehová que era ofrecido en el día de la expiación purificaba el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de los holocaustos, de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. El registro del pecado permanecía hasta el día de la expiación, cuando era borrado. Al realizarse esto, la expiación del santuario estaba concluida. Cuando el sumo sacerdote salía la tercera vez y cuando había concluido con la purificación del altar del holocausto, terminaba la expiación. ¿Qué sigue ahora?
había alguien que todavía lo estaba esperando. El macho cabrío para Azazel. Ahí estaba, esperándolo. Mientras el sumo sacerdote había estado ocupado en hacer la expiación con el macho cabrío de Jehová, y mientras limpiaba el santuario con la sangre del animal, el macho cabrío de Azazel estaba atado junto al altar. ¿Saben qué representa el altar? El altar está en el lugar, en el atrio. ¿Y el atrio qué representa? La tierra. ¿En dónde está este Azazel esperando? Aquí. Y sigue diciendo. Dice, el macho cabrío de Azazel estaba atado junto al altar. Sin tener parte alguna en el ritual, le llegaba su turno. Solo después de haberse completado la expiación con el macho cabrío de Jehová, luego de haberse acabado la expiación del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Ahí estaba esperando a su turno. ¿Qué le esperaba? El sumo sacerdote, después de haber limpiado el santuario del pecado, salía con esos pecados a la puerta del tabernáculo, donde estaba esperando el macho cabrío de Azazel. Ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba sobre el animal los pecados y los transfería así, del santuario al macho cabrío, quien debía ser transportado al desierto. Al final, ¿sobre quién recaen los pecados? Sobre el originador, sobre Satanás. Lo enviará, dice la palabra de Dios en Levítico 16. Literalmente, esa palabra significa lo expulsará. Una vez en el desierto, el macho cabrío podía morir o no. Porque los hebreos pastoreaban sus rebaños en el Midbar. El Midbar es un lugar deshabitado. Término que se puede significar un lugar deshabitado donde vivían las fieras. El Talmud menciona la costumbre de despeñar al macho cabrío. Pero aún en este caso, su muerte no desempeña parte alguna en la ceremonia de los sacrificios. Es decir, que su muerte no es para expiación, porque ya la expiación terminó. Ya la expiación terminó. Desde el momento en que el altar del holocausto fue purificado, desde ese momento terminó la expiación. Sigue diciendo. En contraste con el macho cabrío de Jehová, el de Azazel era enviado vivo fuera del campamento israelita. ¿Saben por qué esta muerte ya no significa nada? Porque su sangre no es derramada en el santuario. Y la sangre, para que tenga validez, tiene que ser derramada en el santuario. Y esta sangre no era derramada, ni tampoco era degollada, ni tampoco se recogía. Era simplemente este animal despeñado. Sigue diciendo, su muerte eventual no era en manera alguna de sacrificio. Al contemplar la partida del macho cabrío de Azazel, eran testigos del último acto del drama. Satanás, con todos los pecados que había instigado, ahora vuelto sobre su cabeza, mira y se aleja hacia su condenación. Ahí va Azazel
va llevado por alguien que es designado, lo llevan, lo van jalando y lo llevan para ser despeñado. Pero dice aquí que algunos iban y querían mirar dónde él iba a ser despeñado. Seguían al que iba con el macho cabrío para Azazel y querían ver dónde iba a ser despeñado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. A los que te ven, dice ahí, te observarán, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con orna, cada uno en su propia casa. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muertos atravesados a espada, que descienden hasta las piedras de la fosa como un cadáver pisoteado. Profecía que se tiene que cumplir. Esta persona no necesitaba ser sacerdote. El hombre destinado para esto podía ser cualquier israelita que estuviera en condiciones de hacerlo. Se le había atado una cuerda al cuello del animal y el hombre lo guiaba con ella o lo aguijoneaba valiéndose de la vara que llevaba. ¿Saben que esta misma escena está en Apocalipsis 20? Donde dice que viene un ángel y ¿qué trae? Trae una cadena. ¿Y qué va a hacer con esa cadena? Dice que ata al dragón, a Satanás, y lo encierra en el abismo, dice, por 1000 años. Y esta era la culminación del macho cabrío para Azazel. Ahí va, lo despeñaban al abismo. Ahí terminaba. ¿Quiénes más van a terminar ahí? Los que no quieren purificarse. Y el que lo llevaba dice también que se purificaba. Ahora, había algo todavía que se tenía que hacer también. ¿Qué faltaba? El becerro, los cuerpos del becerro y el macho cabrío. La ley requería que fuesen quemados fuera del campamento los cuerpos de aquellos animales cuya sangre era introducida en el santuario por el sumo sacerdote para la remisión de los pecados. Pablo vio en esta práctica un simbolismo de Cristo, quien padeció fuera de la puerta y nos amonesta a salir a Él fuera del campamento llevando su vituperio. El pueblo, este sacrificio, la quema de los animales, no lo hacía el sumo sacerdote, lo hacían los sacerdotes. El pueblo esperaba ansiosamente. Ahora fíjense, ¿cuándo es que se oían las campanillas que traía el sumo sacerdote? El pueblo esperaba ansiosamente oír las campanillas del manto del sumo sacerdote en el día de la expiación. Había entrado en el lugar santísimo vestido de lino blanco para rociar la sangre y en forma simbólica para quitar así para siempre el registro de los pecados cometidos. Pregunta,
¿lo aceptaría Dios y con Él los aceptaría a ellos? Y noten cuándo es que ellos escuchaban las campanillas. Cuando se retiraba del lugar santísimo y volvía a vestir sus vestimentas áureas, el pueblo oía el sonido de las campanillas con profundo regocijo y gratitud. ¿Cuándo es que oían las campanillas? ¿Cuando andaba en el lugar santísimo o cuando ya salía del lugar santísimo? Porque yo siempre he oído que las campanillas se oyen en el lugar santísimo mientras el sumo sacerdote anda ahí ministrando. Pero las túnicas de lino fino no traían campanillas. Solamente la vestimenta áurea. Esta es otra también de las mentiras, historias que hemos escuchado, que el sumo sacerdote entraba con una cuerda y por si acaso las campanillas dejaban de sonar y caía el sumo sacerdote, lo jalaba. Pero esas vestimentas no traían campanilla. Ya hasta en el atrio, cuando él se lavaba, cuando había terminado la expiación, se lavaba, se quitaba la vestimenta de lino fino, se ponía las ropas áureas del sumo sacerdote y entonces se oían las campanillas. Y el pueblo, pero escuchaba con regocijo ahora, porque decía: ha terminado la expiación, hemos pasado el examen, lo han aceptado a él y también a nosotros. Estamos limpios de nuestro pecado. Nuestros registros han quedado limpios. Nuestros pecados borrados. Estamos ahora purificados y limpiados delante de la presencia de Dios. Y entonces ahora ellos estaban listos para recibir lo que Dios quiere hacernos a nosotros. Recibían la bendición sacerdotal, con la cual terminaba el sumo sacerdote y decía: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ya estamos por concluir. Aarón se había relacionado con el pecado. No había quedado contaminado hasta el punto de necesitar ofrenda, de ofrecer un sacrificio por el pecado. Sin embargo, debía bañarse, después de lo cual debía ponerse sus vestimentas áureas. Luego ofrecía el holocausto vespertino habitual. ¿A qué horas estaba terminando con todo? Exactamente. De las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por eso la Biblia dice: aún hay un tiempo definido para el día de la expiación. Y dice aquí: luego ofrecía el holocausto vespertino habitual. ¿Con qué vestimenta? Con la áurea. Tanto para su persona como para el pueblo. Con esto comenzaba el ciclo de la ceremonia religiosa de un nuevo año. Quitaban el velo y ponían otro velo nuevo. Eso lo dice la Biblia de Estudios. Cada año se cambiaba ese velo. Estaba bañando a Aarón y terminaba con esto Aarón. La bendición sacerdotal de Números capítulo 6. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Cuándo es que Él pone su nombre sobre los hijos de Israel?
cuando termina el día de la expiación, y yo les bendeciré. ¿Por qué pone ahora el nombre sobre los hijos de Israel? Porque ya están limpiados y purificados. Con esta cita terminamos. El día de la expiación era el único día de ayuno en todo el año. Por eso se le llamaba el ayuno en Hechos 27:9. Pablo, después de practicar el día de la expiación, se fue en un barco y se iba a otra ciudad. Dice la Biblia: afligiréis vuestras almas. Esto es más que ayunar. Comprendía un autoexamen, repaso del progreso logrado en la vida santa, buscar a Dios, confesar los pecados, hacer reparación por los deberes descuidados, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres, redimiendo así el tiempo. Por ser este el día de la expiación, era necesario que cada alma cooperase en la obra de purificación. El sacerdote podía hacer expiación solo en la medida en que Israel confesaba sus pecados e imploraba la ayuda de Dios. Solo los pecados confesados. ¿Cuáles? Los pecados confesados. Pecado que no sea confesado, no hay expiación. Pecado sobre el cual no haya arrepentimiento y no haya alejamiento, no hay expiación. Solo los pecados confesados, los pecados por los cuales los penitentes habían presentado sacrificios durante el año, eran los que podían ser expiados por el sumo sacerdote. Este día proporcionaba simbólicamente la oportunidad anual de lograr que los pecados fuesen borrados para siempre. Era el tiempo aceptable para Dios. Ahora les hago la pregunta: ¿en qué día estamos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mi hermano, con mi hermana? ¿Estoy confesando mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos? ¿Me estoy apartando de ellos? ¿La sangre me está limpiando y me está purificando? ¿Estoy haciendo lo que Dios me manda para que mis pecados sean borrados? ¿Cómo están? Porque si no lo estamos haciendo, iglesia, no vamos a entrar al reino de los cielos. Para hacer estas presentaciones y estos temas que les traigo el día de hoy, ¿cómo me costó trabajo? ¿Cómo el diablo atacaba? Y lo empezaba y luego salía una cosa que me hacía pararme y detenerme. Y luego agarraba el libro y volvía yo a leerlo. Y cuando volvía otra vez a empezar a editarlo, otra vez llegaba y otra vez tenía que bajar la tapa de la computadora. Porque el diablo sabe que si este mensaje se le presenta a la gente, te va a llevar al lugar santísimo donde Él no quiere que tú llegues. Porque Él no quiere que tú llegues ahí, ni quiere que estés de pie allí. Porque con una sola mancha, con un solo pecado que no sea confesado,
ese solo pecado nos excluye para siempre. Un solo pecado bastó a Lucifer para ser expulsado del cielo. Uno. Y Dios no hace acepción de personas. Su norma del juicio es la santa y bendita ley de la libertad, los 10 mandamientos. Y por uno que sea transgredido, vamos a correr la misma suerte que Azazel, a ser despeñados. Este libro me lo recomendó el hermano Fausto, lo tenía ahí. Y lo miré tan sencillo que dije, ¿qué puedo aprender yo de este libro? Cuando yo estaba leyendo lo que realmente experimentó Abraham, yo dije, Señor, realmente no he hecho ningún sacrificio. Porque Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, en la mente de Abraham no estaba solamente degollar al muchacho. En la mente de Abraham estaba cortarle la garganta, meterle el cuchillo en esta parte de aquí y abrirlo a la mitad, sacarle los intestinos, cortarle sus piernas, cortarlo en 4 pedazos, lavar sus intestinos, colocar el cuerpo sobre el altar y quemarlo en ofrenda y holocausto a Dios. Y cuando yo miro a Abraham, que él estuvo dispuesto a hacer eso, de cortarle la garganta a su hijo, meterle el cuchillo en esta parte de aquí, cortarlo a la mitad, y todavía tener el coraje para cortarle las piernas y los brazos y colocarlo sobre el altar de piedras con leña y quemarlo. Este hombre realmente miró a Dios. ¿Y cómo es que él lo iba a hacer? ¿De dónde sacó fuerzas? ¿De dónde adquirió esa fe? Y la palabra de Dios dice que los descendientes de Abraham tienen que experimentar esa fe. Por eso la Biblia dice en Romanos 12, 1 y 3, Iglesia Adventismo Histórico, preséntate a Dios como ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en un olor grato a Jehová. Yo le decía a mi esposa, mi única misión es llevarte a ti, a nuestros hijos, a la tierra prometida. Y ahora que Dios me ha colocado aquí en esta iglesia, esa es mi misión. Llevarlos a la tierra prometida. Por eso yo te suplico, como lo dijo el apóstol Pablo, con lágrimas en los ojos, pongámonos a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta con nuestros hermanos. Porque es de vida o muerte. Está en juego tu salvación, no es cualquier cosa, es tu salvación, es mi salvación. Y el apóstol Pablo, como el Señor Jesús dijo, porque yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
quien sabe lo que tiene que hacer. Cada quien. Porque esto tiene que ser en holocausto. Y la palabra holocausto es voluntariamente. Voluntariamente. Ofrecerte voluntariamente. Y Dios te va a traer paz a todo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque tu nombre es alabado. Porque tu nombre es engrandecido y enaltecido. Gracias te damos, Señor, porque estos pilares nos están poniendo delante de tu presencia, delante de un Dios que es puro y santo, donde tu mensajera, Señor, miró a un grupo que estaban de rodillas, postrados ahí. Y ella miró también, Señor, tristemente, a otro grupo de personas que habían entrado al lugar santísimo, pero que habían decidido regresarse al lugar santo. Eso es lo que está ocurriendo hoy, Señor. El enemigo de las almas no quiere que tu pueblo esté en el lugar santísimo. Él quiere que el pueblo siga enceguecido en el lugar santo. Mientras tú, donde estás intercediendo, es en el lugar santísimo. De ahí, Señor, es de donde emanan nuestros 7 pilares que nos han hecho lo que somos. De ahí, Señor, es donde tú nos estás hablando en estos días, en estos momentos. Y donde estos 7 pilares, Señor, nos van a llevar a la transformación de tu imagen y semejanza. Donde estos 7 pilares, Señor, van a restaurar al pecador y nos van a levantar, Señor, en esta naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa y digna de ser dignos de poner tu nombre sobre sus frentes. Por eso, Señor, te ruego y te suplico por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Por mí, Señor, por mi esposa, por mis hijos, que nos pongamos a cuentas contigo. Que arreglemos lo que tengamos que arreglar, Señor, para marchar como una ciudad santa, como esa iglesia ataviada para su marido, como esa iglesia, Señor, por la cual tú vas a venir, que es pura, limpia y sin mancha, y que va a ser digna de estar parada delante del Cordero de Dios. Te ruego y te suplico, Señor, por aquellos hermanos que van a estar mirando este tema. Que recapacitemos, Señor, que se armen de valor para predicar estos mensajes. Que levanten, Señor, casas de estudios para enseñar y predicar estas verdades. Que se levanten misioneros, que no tengan miedo, Señor, llamar al pecado por su nombre. Hombres y mujeres, Señor, que sean fieles a ti. Te ruego y te suplico, Señor, que bendigas, que limpies y que consagres cada aparato, cada instrumento que tú estás usando para la transmisión de estos mensajes. Que tú, Señor, los dediques a tus servicios, que dediques también, Señor, al que está detrás de esta pantalla compartiendo estos mensajes, que Él decida tomar una decisión, Señor, que decida no seguir manchando su cuerpo, sino que a través de los dones pueda darle honra y gloria a Dios para tu nombre y tu justicia. A cada hermano que llamaste, Señor, para un nuevo cargo en este año. A través de tu sangre nos limpie con la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y que al final, Señor, en cada paso,
en cada pensamiento, cada cosa que toque nuestras manos, cada situación que mire en nuestros ojos, cada pensamiento que llegue a nuestra mente, siempre el Espíritu Santo nos diga: recuerda, estás en el día de la expiación y no te puedes contaminar más, porque están borrando tus pecados. Gracias, Señor, porque sé que tu pueblo escuchará y dirá sobre ellos que Jehová te bendiga y te guarde. Todo esto, Señor, te lo pido, te lo ruego, porque a través de estas escenas puedo mirar todo lo que tú has hecho por mí. Y aunque aún hay algunas cosas que necesito dejar, te ruego, Señor, que la buena obra que comenzaste tú la termines en mí. Y también la termines en mis hermanos que están aquí. Porque qué lindo será, Señor, vernos congregados en el mar de cristal, poniendo sobre cada uno de ellos la corona de justicia. Y después, Señor, arrojarlas a tus pies y decirte: digno es el Cordero, porque Él fue inmolado y con tu sangre nos has redimido y nos has limpiado. A ti sea la honra, la gloria, el poder, la fortaleza, la sabiduría, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen. Es en ese nombre santo, bendito y glorioso, Señor, que te pido en esta tarde que bendigas este estudio, esta iglesia, estos hermanos, este proyecto. En el nombre de Jesús. Amén.